nosotros empezamos a trabajar más alrededor de agosto del año 2019. En octubre del año 2019 ocurrió algo probablemente que todo el mundo lo debe conocer, que es el llamado estallido social, y Claro. que también eso nos afectó en el lugar donde nosotros estamos ubicados, que es un lugar céntrico de Concepción. Entonces eso afectó la llegada de personas, había que cerrar más temprano, algunos días no se podía funcionar, entonces al principio la verdad que fue bastante complejo. Cuando ya estábamos empezando a mejorar, a atender, en marzo del año 2020 llega la pandemia, y Chu. también sin duda que eso fue un nuevo proceso largo, una pandemia que duró más de un par de años, en que también eso nos limitó en la atención, en el personal, fue bastante complejo y fue un gran desafío. Así que la verdad que todo ese inicio, créeme que si nosotros hubiéramos sabido antes de preparar todo esto que venía un estallido social y una pandemia, probablemente a lo mejor nuestra decisión hubiera sido esperar para otro momento de hacer esto o no haberlo hecho en ese momento. Mi nombre es Carlos Valenzuela, yo soy de profesión médico, soy especialista en medicina interna y además tengo una subespecialidad en gastroenterología. Entonces, eso es como todo el camino que uno tiene que seguir para poder llegar a ser gastroenterólogo, que igual son hartos años de preparación y de estudio. Y trabajo en el ámbito de la gastroenterología en forma pública, trabajo en un hospital público, trabajo también en forma privada, y también realizo otros ámbitos de trabajo que no son netamente de trabajo, sino que son educacional. Hago clases en la universidad y también me dedico a la investigación. También hago investigación orientada a la industria farmacológica. Genial. Oye, Carlos, en este caso, ¿cómo fueron tus inicios? No sé si nos puedes contar un poquito cómo fueron tus inicios como desde la universidad hasta que por lo menos empezaste como en el área de la salud. Yo estudié en la Universidad Católica de la Santísima Concepción medicina, que ese es el pregrado, que son 7 años de la carrera de medicina. Em, Luego de esto egresé, trabajé durante 3 años en distintas áreas como médico general en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, fundamentalmente, y posteriormente realicé una formación de especialidad médica que dura 3 años y que eso lo realicé en la Universidad de Chile en Santiago. Em, en- una vez terminada esta formación de medicina interna, trabajé nuevamente en el Hospital Las Higueras como médico internista en la unidad de paciente crítico fundamentalmente. Eh, Eso pasaron aproximadamente 2 años y postulé para realizar la formación de su especialidad en gastroenterología, y esta formación la realicé en la Universidad Católica de Santiago, la Pontificia Universidad Católica. Y ahí son 2 años de estudios de formación para poder terminar finalmente con el título de gastroenterólogo. Que eso es un poco el camino desde el pregrado hasta el posgrado y terminar. Y desde ese entonces ya que me he dedicado más especialmente al área de la gastroenterología. ¿Y cómo fue tu primera pega, tu primer laburo, después que saliste de la universidad? Mira, cuando recién salí, yo soy originario de Arauco, ¿ya? ¿Ya? Y la verdad que terminé alrededor de fines de diciembre, principios de enero, y entré a trabajar a la Municipalidad de Arauco y fui a un eh, consultorio que ellos tienen anexado de atención médica rural hacia los consultorios de Tubul y Punta Lavapié. En realidad ahí fueron como mis primeras atenciones. Eso fueron durante el verano, enero y febrero de ese año, que fue el año 2004. Ok. Después, ya en marzo, me incorporé a trabajar en la Universidad Católica como docente, haciendo clases y actividades prácticas en la Universidad Católica, y también pronto después también me sumé a trabajar en el servicio de urgencia del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Esos fueron como mis inicios ahí como médico general. Genial. Oye, ¿cómo fue?
el proceso, me comentaste que viajaste a Santiago para poder estudiar un posgrado, una especialización netamente. ¿Cómo fue ese proceso de viajar a otra ciudad para poder especializarte en ese sentido? Si recibiste algún apoyo económico, cosas así. Mira, para hacer la formación de medicina interna, la verdad que fue autofinanciado, lo hice por mi propia cuenta y eso es una experiencia igual bastante engorrosa, de trasladarse, buscar arriendo en Santiago. Todavía estaba soltero en ese momento, así que igual no fue tan complicado, pero igual tuve que trasladarme de ciudad y irme a vivir a Santiago y estuve viviendo ahí 3 años en Santiago. Ahí de por medio, después vi que si quería hacer una subespecialidad iba a estar 2 años más, entonces finalmente me compré un departamento en Santiago, porque igual iba a Ya, estar hartos años, así que hice esa gestión y lo logré hacer de esa forma. Eso fue cuando hice medicina interna. Después, cuando ya hice la formación de gastroenterología, esa formación la hice financiada por el Servicio de Salud Talcahuano. Entonces, ahí también se me facilitó un poco más, también no estuve tan apretado con el asunto claro, económico porque tenía además ahí un sueldo, pero en la primera formación de medicina interna, la verdad es que eh, tenía que hacer turnos por un lado y otro para poder tener ahí San el Lucas, sustento, las lucas para poder terminar de estudiar la especialidad. claro. ¿Y qué pasó con ese apartamento? ¿Aún venís para Santiago y estáis ahí o no? Mira, ¿O lo lo tuve un tiempo porque cuando viajaba y lo usaba, pero la verdad es que los últimos 5 años ya voy mucho menos y en este momento lo tengo arrendado. Ya, genial, genial. Oye, en el tema sobre todo ahora estáis full enfocados, solamente estáis radicados en Conce, ¿cierto? Estoy en Concepción, pero también viajo a Santiago. Mira, como parte de la situación docente, yo trabajo en el EUNACOM. No sé si tú sabes lo que es el EUNACOM. No, y en todo caso, si lo puedes explicar también. El EUNACOM es el examen único nacional de conocimientos de medicina. ¿Ya? Ah, Este ya, es un ya, ya, examen que tienen que rendir, ahora ya es obligatorio, todos los claro, médicos que quieren trabajar en Chile tienen que rendir este examen. Y yo soy parte del comité técnico del examen médico nacional. Nosotros ya, trabajamos revisando las preguntas y mejorándolas para poder hacer un mejor examen y eso se hace en los primeros meses del año y yo ahí tengo que viajar a Santiago, a la Sofamech, donde se hace una reunión más o menos cada 2 semanas. Nos estamos reuniendo durante los primeros meses del año hasta que ya terminamos de revisar todas las preguntas y que se tiene un número suficiente de preguntas para poder preparar el examen, que se rinde en dos etapas, se rinde a mitad de año y se rinde a fin de año. Así que igual eso es otra labor que hago anexa que es claro, más vinculada con el área docente académica. claro. Tú en ese caso, ahora me dijiste que hace poquito es obligatorio, pero antes no era obligatorio, ¿sí? No, no, es obligatorio ya desde hace varios años, no, no es Ya, reciente, pero cuando yo lo rendí la primera vez, ahí era voluntario todavía, pero después de los pocos años se hizo obligatorio para poder ejercer la medicina, sobre todo en las entidades públicas, y también los extranjeros, médicos extranjeros también para poder validarse, tienen que rendir este examen. ya. Y en ese sentido, los alumnos, los estudiantes que están saliendo, eh, entiendo que tal vez hay algunos que no lo pasan, ¿cierto? Sí, En ese caso, ¿qué pasa? ¿Se lo pueden volver a rendir o qué pasa en ese proceso? lo puedes rendir todas las veces que tú quieras. El tema es que se rinde solamente 2 veces en el año, así que igual si te va mal en una oportunidad tienes que esperar hasta que se rinda nuevamente y ahí volver a rendirlo, pero lo puedes rendir todas las veces que tú quieras. Genial. Mira, una buena información ahí con respecto a ti, sobre todo anteriormente a eso de lo que te quería comentar ahora. Quería preguntarte, Carlos, específicamente cómo comenzó todo desde, no sé, la sociedad, desde la idea, desde, no sé, entiendo, tal vez algún socio sea tu amigo, etcétera, o cosas así. ¿Cómo empezó todo en el Centro Médico de Conce? ¿Cómo fueron los inicios? Mira, la verdad es que todos los socios somos bastante cercanos y amigos y hemos trabajado en una relación bastante cercana antes de comenzar con esto. Entonces, igual no eran personas desconocidas, y igual eso
facilitó más ahí el trabajo entre nosotros. Y la verdad que esto surge más bien como la necesidad de entregar estudios diagnósticos en el área de gastroenterología que fuesen de buena calidad y también que fuesen innovadores. Y de hecho, nosotros hemos implementado acá en Concepción varios exámenes que no los hace nadie más acá en la región, ni en la provincia. Solamente la única posibilidad de los pacientes que tienen de hacérselo es en Santiago, como por ejemplo el FibroScan o la Mm. elastografía hepática que se llama, en la cápsula endoscópica, los test de aire expirado, son exámenes que nosotros hemos implementado en forma casi innovadora en Concepción y nos ha permitido ir haciendo esta cosa. También la idea era los exámenes que nosotros hacemos, hacerlos de buena calidad, de tener equipamiento de primer nivel y también de tener un polo de desarrollo fundamentalmente en el área de la gastroenterología. Si bien el centro médico también abarca otras áreas de la medicina, pero nuestro fuerte en el trabajo y en el desarrollo que hemos tenido de exámenes van orientados hacia el área gastroenterológica. Entonces, nuestro enfoque va dirigido a eso y la verdad que esto surge como esta necesidad de poder implementar exámenes de calidad con buena tecnología, con buenos equipamientos y también tener exámenes innovadores que no estaban cuando nosotros comenzamos acá en Concepción. Y de hecho hay algunos que todavía no somos los únicos proveedores acá locales de los exámenes. Entonces, si un paciente de acá de Concepción quiere hacerse, por ejemplo, uno de estos exámenes, antes la única alternativa era tener que viajar a Santiago con los costos que eso Claro, conlleva, el tiempo perdido, etcétera. Entonces, la idea ha sido nosotros otorgar en forma más local y también mejorar el diagnóstico, porque estos exámenes permiten también mejorar el estudio diagnóstico de los pacientes, de poder tener mejor acceso a exámenes diagnósticos. comprendo. En ese sentido, son como los pioneros como en ese apartado, por lo menos en Conce, ¿o no? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, el contar con elastografía hepática, fibroscan, con cápsula endoscópica, actualmente somos los únicos que tenemos estos exámenes acá en la región. Y probablemente incluso hacia el sur del país tampoco hay muy poco disponibilidad de este tipo de exámenes. Así que somos Genial, genial. pioneros en ese sentido. Claro, eso les facilita mucho a la gente, como tú bien dijiste en este caso, Carlos, que no tenga que viajar únicamente a Santiago para hacerse cierto tipo de exámenes también. Le brindan esa facilidad también en ese aspecto a la gente que está como en Concepción y a los alrededores también. Tal vez hay gente que no solamente está en Conce, pero en las ciudades que están vecinas o cosas así también van a Concepción para hacerse ciertos tipos de exámenes. Exactamente, vienen pacientes de Los Ángeles, de Chillán, igual tenemos ciudades grandes cerca de Concepción que también de Talca, a veces incluso hasta de Temuco, Valdivia, vienen pacientes a hacerse los exámenes acá con nosotros. Genial. Oye, Carlos, cuéntame, ¿tú estuviste desde el principio con el centro o no? ¿Desde los Sí, inicios? sí, yo fui de los iniciadores desde el Ya, principio. ¿y cómo fue en ese aspecto? ¿Cómo fueron los primeros pasos para realizar el centro, para instaurar el centro, desde que tuvieron que buscar el sitio, desde que tuvieron que, no sé, al cumplir algunas cosas del Ceremi, etcétera? ¿Cómo fue ese proceso como tal? Mira, fue un proceso bastante difícil y complejo, no es fácil poder implementar un centro médico de estas características. Uno, había que ubicar bien el lugar y también la infraestructura, porque para hacer algunos exámenes endoscópicos había que contar con algunos requisitos que solicita la autoridad sanitaria. Entonces, todo eso fue muchas reuniones, de estar buscando, de estar tomando decisiones sobre qué es la mejor alternativa y fácilmente fue un periodo de un par de años de preparación antes de ya ir a materializar un poco más esto. Y después viene el trabajo de preparar el lugar, porque igual el lugar donde estamos actualmente no estaba preparado para esto y hubo que hacer adaptaciones, mejorar algunos ámbitos, pabellones, instalar un ascensor que no había en ese lugar. Entonces fue un trabajo también igual bien arduo, largo, que de varios meses.
Y después de eso, uno puede someter esto a la autorización sanitaria, que también ese es Ya, otro proceso que no es menor, es complejo, también es largo, un poco burocrático. La verdad que ese proceso fácilmente pueden tomar 6, 8 meses de tiempo en que se revisa, se van a revisar que tú estés en orden, que cumplan todos los requisitos. Se hacen algunas observaciones, hay que hacer arreglos, entonces es un proceso que la verdad que no fue fácil, fue de largo aliento y en esto hay que tener mucha paciencia. O sea, si uno no tiene paciencia en esto, va a perder rápidamente la paciencia y lo va a dejar de lado, pero claro, no es fácil. claro. Y en ese, ¿tú crees que en ese caso, Carlos, el proceso del Ceremi podría ser más rápido? Yo creo que esos son procesos que nuestras autoridades deberían de alguna manera mejorarlo, porque en realidad hay algunos procesos que toman varios meses y que probablemente, no sé, con una buena gestión, no sé si a lo mejor tienen sobrecarga de trabajo con otro tipo de, de destinación de horas, no lo sé, pero creo que es algo que tal vez se pudiera mejorar. Claro, no, no eres la primera persona que lo dice en todo caso, sobre todo en el proceso de abrir una clínica, un centro médico. En Sí, ese porque sentido, mira, una inversión que no es menor, es bastante, claro, y tienes todo detenido esperando, porque en realidad cuando tú ya tienes que tener todo listo para poder hacer esta solicitud en la autoridad sanitaria, entonces, y de ahí te quedas estancado hasta que logras la aprobación y que eso son muchos meses de espera. claro, uno lo escuchábamos en el anterior podcast. También se dijo algo del Ceremi, la verdad, porque primero viene, ejemplo, el proceso de construcción, estabilizar, como crear la clínica como tal en la infraestructura, etcétera. Y después viene otro proceso del Ceremi como tal. Entonces hay harto proceso donde uno está como varado, básicamente esperando ese proceso que puede tardar varios meses también. Y uno está ahí como esperando y al final, como tú dijiste, la inversión igual es harta, no es poca. Y estamos parados, cada mes que pasa es pérdida, pérdida, pérdida. Y esto es cada vez más lento también. Exactamente. Hoy ya hablamos de los procesos como de los inicios en ese sentido. Eh, Cuéntame, ¿cómo fue tu proceso también más que todo de personal, de contratación como tal, del Mira, personal del te servicio? voy a contar otra anécdota también que tal vez un poco, además de toda esta espera que uno toma en la parte en la espera de poder tener esta autorización, nosotros empezamos a trabajar más alrededor de agosto del año 2019. Y en octubre del año 2019 ocurrió algo probablemente que todo el mundo lo debe conocer, que es el llamado estallido social, y Claro, que también eso nos afectó en el lugar donde nosotros estamos ubicados, que es un lugar céntrico de Concepción. Entonces eso afectó la llegada de personas, había que cerrar más temprano, algunos días no se podía funcionar, entonces al principio la verdad que fue bastante complejo. Eso fue en octubre, cuando ya estábamos empezando a mejorar, a atender. En marzo del año 2020 llega la pandemia y chu, también sin duda que eso fue un nuevo proceso largo, una pandemia que duró más de un par de años, en que también eso nos limitó en la atención, en el personal, fue bastante complejo y fue un gran desafío, así que la verdad que todo ese inicio, créeme que si nosotros hubiéramos sabido antes de preparar todo esto que venía un estallido social y una pandemia, probablemente a lo mejor nuestra decisión hubiera sido esperar para otro momento de hacer esto o no haberlo hecho en ese momento, pero no lo sabíamos y son cosas claro, que pasan, pero igual eso nos ayudó a ir aprendiendo a superar las dificultades, los obstáculos y nos ha permitido hasta el día de hoy todavía mantenernos vigentes. total, sí. Eh, Acá, sí, Bueno, el tema del personal, nosotros no lo vemos tan directamente. Para esa situación, desde el principio contábamos con una persona que fue una administradora que después se entregó el cargo como de gerente y que era la persona que veía
toda esta situación de hacer entrevistas, de revisar quién era la persona más adecuada. Y también ella nos presentaba la situación y nos contaba un poco quiénes eran las personas, pero en realidad la persona encargada de esto era esta persona que estuvo inicialmente y que era del área de la ingeniería comercial, así que por ahí tenía un poco de más manejo en ese aspecto. Genial. Oye, con respecto a eso, pucha, entiendo, me comentaste recién que de haber sabido que el tema de la pandemia, el tema de octubre, el de las protestas y cosas por el estilo, de haber sabido, obviamente, no, la decisión hubiera sido tal vez diferente, pero una de las cosas en ese caso que le surge ya sea a emprendedores o cosas por el estilo es lanzarse e ir aprendiendo en base a los errores y choques de puertas que va teniendo en el camino, ir adaptándose mucho. No sé qué pensáis de eso. Sí, para nosotros ha sido un aprendizaje todo esto de ir conociendo de muchos aspectos del ámbito más administrativo, cosas que igual nosotros como formación profesional no tenemos experiencia. También hay aspectos del ámbito económico que uno tampoco maneja y que en realidad uno va aprendiendo, se va haciendo camino al andar. Es un desafío, pero en realidad igual yo encuentro que ha sido entretenido ir aprendiendo todo esto, ir conociendo otros rubros, ir aprendiendo más de esto. Yo creo que si uno, no sé, si lo veo desde ahora hacia atrás, yo creo que igual, qué bueno que lo hicimos, pero tal vez si hubiésemos sabido en su momento que iba a pasar todo esto otro, a lo mejor capaz que hubiéramos cambiado de decisión, pero en realidad ahora mirando ya de más adelante, uno dice, no, yo creo que era necesario y yo creo que fue bueno que lo hubiéramos hecho. Así que Genial. la mirada general yo creo que es positiva. Oye, ¿cómo fue? Antes de ir a un tema muy importante, quería preguntarte una cosita que es el tema de, si bien muchas personas en este caso, sobre todo en el área de la salud, no son como tal, no sé, ingenieros comerciales, ingenieros de administración de empresas, etcétera, son muchas personas que están en el rubro, o sea, odontólogos, oftalmólogos, médicos generales, cirujanos, etcétera, y que tuvieron que aprender a administrar un negocio para que se estabilizara y lograra tener, no sé, unos números positivos que sea por lo menos estable o escalable el negocio. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? ¿Con quién aprendiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué tal difícil fue? Mira, fue todo un aprendizaje. Tal vez yo personalmente eh, tuve una experiencia de administración previa en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde yo también trabajaba antes y todavía trabajo, pero ahora ya con menos dedicación allá. Estuve durante un periodo de 4 años como secretario académico, Mm. que también es un cargo administrativo en el cual veía muchas personas, veíamos funcionamiento de pagos, de administrativos, económicos, y que también eso un poco me ayudó a tener una idea de algo de administración, pero tampoco es algo tan específico y uno esto lo va aprendiendo en el camino y también hay que ir pidiendo ayuda. Uno lo ve con las contadoras, en este caso esta persona del área comercial que siempre nos ha estado Mm. apoyando y que nos ayudó en todo esto, que también eso fue una ayuda vital de gran importancia. A veces consultándole a otros conocidos, hay que estar metido en el tema y estar preguntando y aprendiendo. Genial. ¿Y cuántos socios son en el centro? Somos 7 socios. Y los 7 socios eh, estudiaron algo relacionado con salud. Sí, sí, los 7 socios son del área de la salud, en realidad son todos médicos. Son todos médicos. Ya. ¿Y los 7 son amigos o hay algún inversionista que sea como, en ese caso, que es, no sé, diferente a que son todos partners? No, todos somos bastante cercanos, yo te diría que amigos y que nos conocíamos todos desde antes. Tal vez, mira, yo los conocía a todos antes. Entre ellos hay algunos que tal vez no se conocían porque también yo fui como puente de vínculo entre ellos, pero Ah, yo a todos los conocía desde antes. ¿conociste a alguien en la U o no? Sí, de hecho, uno de ellos era compañero mío de la universidad. Dos de ellos, dos de los socios eran compañeros míos de la universidad.
O sea, lleváis harto tiempo conociendo, harto tiempo de amigos, básicamente, Sí, sí. en ese caso. Entonces, y con respecto a eso, también me gusta hacer esta pregunta, sobre todo a los dueños de las clínicas, socios y cosas por el estilo, que tienen como sociedad. eh, ¿Cómo es en este sentido elegir un buen socio? ¿Cuál fue tu experiencia con respecto a eso? Entiendo que elegir un buen socio a veces genera dificultades, uno quiere elegir de socio a veces un amigo o a veces debería elegir otra persona. ¿Cómo fue tu proceso en el tema de los socios? Mira, lo que pasa es que nosotros estábamos buscando desarrollar fundamentalmente dos áreas. Una era el área de gastroenterología y otra el área de ginecología y obstetricia. Entonces, la verdad es que la búsqueda de los socios estuvo orientada un poco a tener socios de esta área, sobre todo del área de gastroenterología, que era la que más nos gustaba desarrollar, y nos acercamos a conversar con estos colegas que eran nuestros amigos igual cercanos con los cuales los invitamos a participar de esto. Así que en realidad fue como un poco por afinidad y también buscando el contar con eh, profesionales de la misma área para poder, de hecho, actualmente prácticamente casi todos los socios también trabajamos en el centro médico. Ah, ok, ya. Sí, igual eso igual te da otro plus y te da también un poco, no sé si más, yo diría que sí, no sé, ahí tú no sé qué pensar, yo diría que te da un poco más de compromiso a que el centro le vaya mejor y estéis como con las botas puestas en el barro, básicamente. Exactamente, y estamos también todo el tiempo ahí, y bueno, y también yo creo que eso permitió en un principio que esto se pudiera sostener y mantener cuando vivimos toda esta crisis de estallido social, de pandemia, que la verdad que fue un periodo bastante difícil y yo creo que el hecho de que nosotros fuéramos los mismos que trabajábamos ahí, eso permitió ahí hacer algunos ajustes para poder mantenernos ahí en ese momento. Claro, claro. Y con esto específicamente, en el tema del, de los, hablando de un poco, sacando un poco de los socios de lado, ¿cómo es el tema? No sé si nos podéis contar, yo siempre trato de hacer estas preguntas como, ¿alguna anécdota, como, no sé, alguna anécdota chistosa o anécdota que ahora la veis como risa y que antes fue pucha un cagazo que lo subimos llevar a surgir como que lo solucionamos básicamente? No sé si te pasó algo así que digáis, pucha, menso cagazo que mandé al principio, pero ahora lo veo como algo chistoso. Mira, yo creo que en realidad fuimos haciendo todas las cosas como bien pensadas y bien analizadas. Yo creo que tal vez, como te digo, la única anécdota es que nosotros no sabíamos, de verdad, nosotros partimos en agosto o septiembre del año 2019 y se nos vino un estallido social que nosotros no teníamos, nunca habíamos vivido una situación así y también después se nos viene una pandemia, algo que por lo menos yo, y me imagino que tú también, nunca habíamos estado en una pandemia, lo que significó estar encerrado, no poder salir, restricciones de salida. Yo creo que esa fue la parte más compleja, más difícil, que ahora uno lo ve para atrás y en realidad lo ve como una anécdota y yo creo que esa parte era imposible de prever y de planificar. Eso, Claro, yo creo que en de ninguna forma lo hubiéramos podido prever ni planificar cuando estábamos pensando, porque la verdad esto fue varios años de planificación hacerlo. Y si bien tratamos de ver todas las aristas y todas las complejidades que pudiera tener esto, pero esos aspectos, créeme que nos superaron y igual uno ahora mira para atrás y hace poco tuvimos una pandemia, pero en realidad como que todavía no lo sopesamos tan bien de qué es lo que significó todo esto, toda claro, la magnitud la afectación de toda la sociedad, el no poder ir al colegio, los niños, el encierro. Ahora nosotros podemos ir a comprar libremente al supermercado, pero imagínate, en ese momento había que pedir un permiso, te daban 2 permisos a la semana. claro, Eh, eso también fue muchas cosas que limitaron la llegada de pacientes, porque también los pacientes tenían que, bueno, voy al médico, voy al supermercado, ¿qué será más prioritario? claro, Entonces, la verdad que, y eso fue casi 2 años en esa situación, y yo te diría que tal vez eso fue
como la anécdota que ahora la vemos un poco también hacia atrás, como chistoso, pero que en realidad nos dificultó, nos puso un gran desafío. Y yo creo que el hecho también de que lo hubiéramos superado, que hubiéramos salido adelante y no hubiéramos podido mantener, ha sido algo que nos fortaleció a la larga. Exacto, muchos negocios tuvieron que reinventarse y adaptarse como en ese lado, por lo menos en el tema de la pandemia y estallido también. Eh, Oye, en el tema, y dando un poquito un tema más técnico, Carlos también, entiendo que cada negocio tiene que pasar por un proceso, sobre todo los primeros años, de adaptación, de crecimiento, de ensayo y error, etcétera. ¿Cuánto les tomó a ustedes más o menos desde que iniciaron hasta lograr, no sé, que sea todo estable, que den números positivos, etcétera? ¿Cuánto tiempo le tomó ese rango de tiempo? ¿Cuál fue, más o menos? Mira, yo te diría que eso todavía estamos recién actualmente un poco logrando algún grado de estabilidad, porque, como te digo, lo de la pandemia fue una situación que nos llevó a hacer muchos ajustes, extender los créditos. De hecho, nosotros todavía estamos con los créditos, más, hubo que extenderlos por motivo de la pandemia. Y todavía, yo te diría que todavía no estamos así completamente libres de toda esa situación, así que todavía estamos en periodo de ajustes y de estabilización. Obviamente que ahora que ya hemos salido de las crisis más difíciles, lo vemos con mejor cariz, pero yo creo que todavía estamos, no sabría todavía decirte si ya logramos la estabilidad definitiva. Yo creo que es algo que todavía está en veremos y que se tiene que estar evaluando y analizando. Claro. Y con respecto a eso, igual, hablando un poco del tema técnico también, y que las personas que también nos están escuchando, sobre todo en los inicios y cosas por el estilo, no sé si hay algo tipo que le digáis a la gente o a las personas que quieran iniciar como emprendedor, en este caso en el rubro de la salud, quieran abrir su clínica o estén administrando una, ¿qué tipo de consejos le daríais como para empezar? Mira, uno tener muchas ganas y entusiasmo de emprender. Eh, Antes de tomar la decisión de hacerlo, analizar bien dónde se va a hacer, los números que uno va a tener, positivo, negativo, de dónde va a sacar los recursos. Y mira, no es menor, pero el tema eso de la autorización sanitaria de la Seremi hay un tiempo que es necesario considerar, que a veces uno no lo sabe y uno cree que las cosas pueden resultar más rápido, pero fácilmente pueden ser entre 6 a 8 meses de tramitación Mm, hasta poder tener la autorización sanitaria. Y la verdad es que uno no puede trabajar sin tener eso. Entonces, para poder partir, se requiere sí o sí tener esa autorización sanitaria de que uno está cumpliendo con todo. Entonces, yo creo que el mensaje es este, antes de tomar la decisión de hacerlo, tirar números, hacer cálculos de cuánto tiempo yo puedo sostenerme sin tener ningún ingreso y para poder partir. Que creo que esa es como un dato muy importante, muy clave antes de tomar la decisión de hacerlo y después ya de embarcarse en esto, que uno tiene que tener considerado que va a estar un periodo largo antes de poder partir atendiendo y también cuando esto comienza, siempre todo comienza con números más bajos, o sea, uno no parte vendiendo todo o teniendo el flujo de pacientes que uno quisiera inmediatamente. Esto es un periodo que van pasando etapas en las cuales uno va adquiriendo la situación hacerse conocido en el área, en el ámbito, y hay que buscar estrategias de difusión y todo eso. Son cosas que hay que estar atentos y preparándose para ver todos esos aspectos y tratar de considerar todas estas aristas desde un principio. ¿Cómo lo hicieron al principio con la difusión? ¿Cómo hicieron que la gente llegara a la clínica? Que encuentro que eso tal vez es un gran reto, que la gente vaya al centro. Mira, en la etapa inicial se hizo difusión a través de algunos medios, a través de una página web.
Bueno, hoy en día existen las redes sociales, Facebook, Instagram, em, TikTok, que en realidad son cosas que han ido facilitando más el tema de la difusión, pero uno tiene que tratar de abarcar todos los ámbitos, porque hay algunas personas que les gusta más Facebook, otros que les gusta más Instagram, otros más TikTok, entonces la idea es tratar de llegar a ojalá a todas las personas. Claro. eh, y también tal vez una ventaja que tuvimos nosotros es que hay ámbitos que son innovadores y el hecho de tener exámenes que sean exclusivos también nos da una primicia en ser los únicos proveedores de esto en una región y eso también es una ventaja que yo creo que si uno hace algo innovador, es probable que también vaya a tener buenos resultados. Ya, entonces en ese caso ahora están más metidos en el ámbito digital, o sea, están haciendo más cosas digitales para que tener más difusión, que la gente los vea y cosas así. Exactamente. Genial. Sí, yo siempre digo que entre, bueno, esto no lo digo yo, sino lo dicen todos, entre los huevitos no hay que tenerlo en todas las canastas. Entonces, entre más plataformas tú estés presente, obviamente la gente tiene más probabilidad de poder conocerte en ese caso. Exactamente. Con respecto también al tema del emprendimiento, sobre todo en el área de la salud, ¿tú siempre tuviste este bichito de querer tener tu centro, tu clínica, o esto nació esporádicamente en una conversación? No, yo te diría que esto nació más bien de una conversación que lo empezamos con mis colegas. En algún momento empezamos a ver, hoy tal vez podríamos empezar a ver esto, hacer esto, y la verdad que de conversación con los colegas fue saliendo un poco esto. No es algo que yo lo tenía planificado desde un principio, y como te digo, surgió en la búsqueda de tener exámenes de mejor calidad. En el área nuestra nosotros hacemos procedimientos invasivos como endoscopías, colonoscopías, y que en algunos centros las clínicas, los centros médicos no se renuevan y mantienen equipamiento muy antiguo. Y la verdad que esa fue una de las cosas que nosotros nos propusimos, de tener el equipamiento de primer nivel, de la última tecnología, y que eso los pacientes igual lo ven cuando se hacen exámenes con nosotros, ven que nuestros exámenes son de buena calidad, de alta definición, eh, y también, como te comentaba, esto de tener estos exámenes innovadores, que también eso fue algo que nosotros como gastroenterólogos a veces necesitábamos hacer algunos de estos exámenes y había que decirle al paciente, mire, hágase este examen, pero tiene que ir a Santiago a hacérselo, acá no está. Claro, Entonces, qué rico poder decirle, mire, aquí al lado está el examen y se lo puede hacer aquí mismo. claro, El te mismo ahorra el que se viaje. hace en Santiago. Claro, sí, es mucho más. Te lo comento porque en ese caso hay mucha gente, yo tengo mucha familia en los Andes, en ese caso en San Esteban, y siempre los exámenes se los mandan a hacer a Santiago, todos los exámenes. Porque obviamente el tema de las ciudades que son un poco más pequeñas y cosas así, siempre pasan estas cosas, estos problemas. Exactamente. Igual, mira, Concepción tampoco es una ciudad tan pequeña, entonces igual Claro, yo creo que Concepción se merecía poder tener esta tecnología, y también nosotros siempre estamos mirando si aparece alguna tecnología nueva, el poder contar prontamente con ella en nuestra área, que es la que nosotros trabajamos de gastroenterología, y estamos tratando de tener la tecnología más innovadora y los mejores equipos para poder atender mejor a los pacientes, que yo creo que ese es nuestro sello, la calidad. Nosotros estamos siempre pensando en dar exámenes de buena calidad. Y yo creo que eso los pacientes lo reconocen. Y cuando un paciente vuelve a hacerse un examen con nosotros, nos dice, mire, doctor, realmente ustedes se nota que hacen bien los exámenes, tienen buenos equipos, se ven la calidad de las imágenes, así que eso lo reconocen los pacientes. genial. Oye, de toda vamos a ver, de toda tu trayectoria, primero que todo, ¿cuántos años lleváis dentro del centro? Desde el 5 años aproximadamente, desde el 5 años 2019 aproximadamente. que comenzamos, sí. Ya, y desde que iniciaron, solamente un aprendizaje que le podáis entregar a la gente, tipo que quiera, como te dije, empezar que le sepa, que le ayude como a motivarse, que le ayude como, no sé, a por lo menos conocer, en ese caso, algún aprendizaje que tuviste en esos 5 años que lleváis ahora con el centro, ya sea de cualquier tipo de aprendizaje, que Mira, después ayude.
yo te diría que en nuestra área nosotros vemos que un nicho es el buscar algo que esté altamente demandado por la población y que no haya mucho acceso. Por ejemplo, nosotros trabajamos la atención de gastroenterológica, si tú quieres pedir hora con un gastroenterólogo, es bastante escasa, y la verdad que nosotros hemos ido otorgando y abriendo cada vez, atrayendo a nuevos colegas profesionales del área para poder tener atención de esta índole, y también teniendo estos exámenes que uno puede tener como exclusivos para entregar a la población. Entonces, si uno busca un nicho que no esté bien desarrollado, que haya escasez, creo que eso puede ser una clave para que uno le pueda ir bien y pueda tener llegada de pacientes y tener acceso a esta población que no está viendo satisfacidas sus necesidades. Entonces yo creo que eso, buscar estos nichos que los cuales uno puede desarrollarse, yo creo que eso es una buena estrategia. Y también, si es algo que ya uno lo tiene, se hace en hartos lugares, también buscar un sello que sea la calidad. Yo creo que si uno le da un sello de calidad a lo que uno está haciendo, también eso los pacientes y las personas o en cualquier negocio lo va a reconocer cuando uno va a un lugar que te atienden bien, que te dan un producto de buena calidad. También eso va a traer clientela y va a traer a las personas que quieran seguir teniendo ese servicio, esa atención. Genial. Una, una pregunta que me surgió justo lo que me estáis hablando al principio, hace poquito. Eh, Entiendo que para abrir una clínica en este caso, obviamente se requiere de muchos conocimientos y cosas por el estilo, pero hay una parte muy importante que es el tema de las lucas, de la inversión inicial en ese caso. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? ¿Dónde la consiguieron? ¿La pusieron ustedes? ¿Crédito, etcétera? ¿Cómo lo hicieron ahí? De todas las formas, fue aportes un poco nuestros y también créditos bancarios. Yo creo que eso fue la parte principal, fue a través de esa vía, pero también nosotros hicimos algunos aportes y creo que igual esa es como la posibilidad de la vía de poder hacerlo eso, porque igual ninguno de nosotros contaba con un capital tan alto para poder hacer una inversión de esta magnitud. Así que eh, yo te diría que esa es como la principal vía de financiamiento. Genial. Oye, Carlos, entonces, no sé si quieres dejar una invitación, sobre todo a la gente que esté cercana a Concepción o que esté en las ciudades de Concepción, para que te visite. Sí, sí. Y, bueno, invitar a todas las personas que requieran de alguna atención de salud orientada sobre todo al área de la gastroenterología, que se pueden acercar a nuestro centro médico, donde contamos con profesionales que brindan atención médica, y también poder contar con exámenes innovadores y de alta calidad para poder realizarse fundamentalmente sus estudios endoscópicos, endoscopía digestiva alta, colonoscopía, y también estos exámenes innovadores que tenemos, que es como la cápsula endoscópica, la elastografía hepática, los test de aire expirado, que han sido una parte bastante innovadora en nuestro centro, que se puedan acercar y tomar sus horas a través de la página web. Tenemos una página web donde está toda la información de todos los exámenes. A través de la misma página web también se pueden tomar las horas y ahí pueden ver todos los profesionales que atienden en nuestro centro. ¿Cuál es la página web para que la gente la vea? www.cmconcepcion.cl